¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Bien, en la carta de Pablo a Tito, Tito capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Se cuenta que el predicador inglés Whitefield, al ver a un criminal que lo llevaban a la horca, dijo: ese, si no fuera por la gracia de Dios, sería yo. Saben, hermanos, aquel que experimentó la gracia de parte de Dios no puede envanecerse, ensoberbecerse por encima de los demás, sino que va a tratar y va a mirar a los otros con gracia. Bien, y ese es un poco el tema que está aquí de fondo, porque en capítulo 3, versículo 1, Pablo le dijo al pastor Tito que exhorte a los hermanos en las iglesias allá en la isla de Creta, donde él servía al Señor, para que se sujeten a las autoridades. Bien, que los respeten, que los obedezcan. En versículo 2, Tito debía exhortar a los hermanos a tratar a todos sus vecinos con amabilidad, con mansedumbre, por más que sean impíos, por más que vivan vidas desagradables a Dios, ellos debían ser amables con ellos. Claro, y quizás mientras Tito leía esta carta en las iglesias, alguno estaría pensando: ¿pero por qué yo tengo que tratar bien a aquellos aún que en realidad me tratan mal a mí por causa de mi fe? ¿Por qué yo tengo que respetar a gente que no es digna de respeto? ¿Por qué yo tengo que ser amable con personas que son ásperos con mi fe, con mi Señor? ¿Por qué? Bueno, y básicamente lo que vamos a leer hoy, versículos 3 al 8, está la respuesta a esa pregunta. ¿Saben por qué? Porque nosotros éramos iguales. Éramos iguales. Estábamos tan perdidos en nuestro delito y pecado, como predicó el hermano, como ellos. Eso lo vemos en versículo 3. Pero a pesar de eso, hemos sido tratados con una asombrosa gracia de parte de los cielos hacia nosotros. Versículos 4 al 7. Así que cuando uno entiende esto, lejos de enojarse con la gente a la cual le debe llevar el Evangelio, los va a tratar con gracia. Versículo 8. Así que si pudiéramos resumir todo lo que vamos a leer en una frase, podría ser algo así: para no resentirnos con aquellas mismas personas que tenemos que amar y evangelizar, en primer lugar debemos recordar lo que éramos sin Cristo. Versículo 3. Lo que somos hoy por la gracia de Dios. Versículo 4 al 7. Y en último lugar, lo que debemos hacer en el mundo. Versículo 8. Bien, repito. Debemos recordar lo que éramos sin Cristo, versículo 3, lo que somos ahora por gracia de Dios, versículos 4 al 7, y lo que debemos hacer en este mundo, versículo 8. Ahora sí, leemos, planteado el tema, vamos a leer todo ese párrafo. Tito 3, del 3 al 8, dice así la palabra de Dios: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Si te gusta subrayar la Biblia, te voy a pedir que subrayes 3 ahí conjunciones. Versículo 3, ¿por qué? ¿Por qué? Pablo explica la razón, ¿sí? ¿Por qué debemos tratar bien a las personas? ¿Por qué sujetarnos a ellas? ¿Por qué no resentirnos con ellas? Aunque nos hagan mal, aunque se burlen de nuestra fe. En versículo 4, subraya la palabrita allí, la conjunción de contraste, pero. Porque ahí se va a marcar un contraste tremendo entre lo que éramos sin Cristo y lo que somos ahora. Y al final, en el versículo 8, otra preposición, para. Esa preposición nos va a marcar el efecto que todo esto debería producir en nuestras vidas. Así que en primer lugar, vamos a recordar lo que éramos sin el Señor. Versículo 3. Leo la palabra. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Vieron el pronombre que usa Pablo? Nosotros. Él se incluye en esta lista. A pesar de que él era un religioso, celoso de sus tradiciones, un fariseo, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible delante de los hombres, no delante de Dios obviamente, pero sí delante de los hombres. Y a pesar de todo, se mete en esta bolsa y dice, nosotros también éramos iguales que ellos. En primer lugar, lo que vemos es que antes de ser salvos, nosotros éramos insensatos. La palabra que se traduce insensato significa literalmente privados de conocimiento, sin conocimiento. Ignorantes, diríamos nosotros. Y es así. Antes de que Cristo nos salvara, éramos totalmente ignorantes del conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de la gloria de Dios, de la persona de Dios. Es así. Yo creo que todos nosotros tomamos una de 3 actitudes respecto al conocimiento de Dios antes de que Cristo nos salvase. Por un lado, quizás no nos importaban las cosas de Dios, el conocimiento de Dios, o quizás las considerábamos una tontería, una locura, una necedad, o quizás no las entendíamos. Simplemente no las entendíamos, no las apreciábamos, no las veíamos importantes para nuestra vida. Ahora, eso no era un problema intelectual, sino espiritual, que Pablo demuestra claramente en 1 Corintios 2:14, verso que voy a leer. Dice así la palabra de Dios: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Ven? No es que no quiere nada más, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural allí mencionado es el hombre dejado, librado a su naturaleza caída. El hombre espiritual en ese contexto es el que tiene en su interior morando el Espíritu Santo. Lo que Pablo está diciendo, que si uno no tiene en su interior al Espíritu Santo iluminando las Escrituras, jamás va a poder entenderlas. Siempre va a tender a menospreciarlas, tratarlas como si fuese una locura o algo totalmente irrelevante para la vida en el siglo XXI. Como dijo un teólogo, las palabras de Dios nunca podrán echar raíces en el corazón del hombre o la mujer hasta que sean selladas por la obra de convicción del Espíritu Santo. Qué triste, era así. Es así.
antes de que el Señor iluminase mi mente para poder ver a Cristo y la preciosura de Cristo, la obra de Cristo, yo nunca había leído la Biblia. Un solo versículo estoy hablando de la Escritura. Nunca pregunté, nunca quise que me enseñen, nunca me interesó el tema. Lo consideraba irrelevante. Y así es, así éramos. Así éramos. En segundo lugar, antes de ser salvos, el versículo dice claramente que éramos rebeldes. Rebeldes. La palabra que se traduce rebelde significa también, literalmente, no obedientes. No obedientes. Qué tremendo, porque la Biblia enseña con claridad que nosotros éramos desobedientes a todo tipo de autoridad, a la de Dios, a la de su palabra y también a las personas, por ejemplo, mencionadas en versículo 1, etcétera. La rebeldía, la desobediencia está en nuestro corazón, es parte de nuestra naturaleza caída. No queremos a nadie por encima o con mayor autoridad. Como decía también un escritor, la gente escucha más la voz de su pecado para obedecerla que la voz de Dios expresada en su conciencia o en su palabra. Y es así, así vivíamos. Un papá no tiene que enseñarle a sus hijos cómo desobedecer. ¿Se dieron cuenta de eso? Porque eso les es natural. Lo que tiene que enseñarle es a obedecer, porque es antinatural. Antes de Cristo también, dice el texto, nosotros también éramos extraviados. Extraviados. El verbo que se traduce allí, extraviados, significa ser errantes, ser engañados, ser desviados, por supuesto, del camino correcto, ¿sí? De la voluntad de Dios para la vida, ¿no? Éramos como ovejas sin pastor, hermanos, fáciles de engañar y en consecuencia de desviarnos claramente de los mandamientos de Dios, consciente o inconscientemente, como en mi caso, pues yo no los conocía. Lo interesante del tema es que nosotros creíamos tener cierta verdad. Creíamos haber llegado a adoptar alguna postura en la vida sobre algunos temas que nos hacían sentir seguros. Qué bárbaro. Y la Biblia dice que estábamos engañados. Engañados. La Biblia dice que Satanás engaña al mundo entero en Apocalipsis 12:9. El profeta Jeremías, capítulo 17, verso 9, dice que nuestro propio corazón es engañoso. Y por si fuera poco, en Mateo 24, versículo 4 al 5, el Señor nos advirtió, cuidado con los engañadores que van a estar en las iglesias, que van a usar el nombre de Dios, pero para promoverse a sí mismos. Se van a llamar a sí mismos ungidos. Tremendo, tremendo. Y en este siglo también, posmoderno, como le llaman, la gente está engañada, pero abrazando teorías que vienen vestidas con ropaje intelectual, ¿no? El ateísmo, el humanismo, el pragmatismo, el evolucionismo, y así podemos seguir. ¿Qué bandera estaríamos levantando si no fuera por Cristo? Tremendo. Pero así vivíamos, engañados. Por eso Salomón, el hombre más sabio, según Dios, dijo o escribió en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuidado. Éramos muy fáciles de engañar. El hombre es muy fácil de engañar. Sin Cristo también éramos esclavos, dice allí, de concupiscencias y deleites diversos. Básicamente, antes de conocer a Cristo, hermanos, nosotros vivíamos sirviendo como esclavos a nuestras propias pasiones. Qué triste, pero es así. Aunque elegíamos pecar claramente, nadie nos obligaba a hacerlo, elegíamos pecar, en realidad no teníamos ni el deseo ni la capacidad de hacer otra cosa.
solo elegíamos dentro del amplio margen de lo que es pecado, de qué forma practicarlo. La palabra concupiscencia sí se refiere a deseos muy intensos, que controlan a la persona y por supuesto por el contexto deseos malos, desagradables, claro, a Dios, por supuesto. Y éramos esclavos de esos deseos. Y la palabra deleites da la idea de la satisfacción de aquellos deseos, lo que producían como resultado, ¿verdad? Un deleite, aunque temporal y pasajero. Uno de los engaños contemporáneos es el hedonismo, ¿sintieron hablar? Es aquella filosofía de vida que plantea al hombre que el fin de su existencia es experimentar placer. Ahí está. Y ahora, y de la manera que se me ocurra. Eso es el hedonismo. No importa si en el intento lastimo a otros, desagrado a Dios, menosprecio su palabra. Y así éramos. Jesús mismo dijo que el hombre es esclavo de su pecado, ¿no? ¿Se acuerdan? Juan capítulo 8, versículo 34. Sócrates, que no era cristiano ni convertido, ¿sí? Era un filósofo, solamente siendo honesto al evaluar la conducta humana, escribió y se preguntó, ¿cómo puedes decir que un hombre es libre siendo que es un esclavo de sus pasiones? Tremendo esto, ¿eh? Cuando alguien dice, yo con mi vida hago lo que quiero. ¿Escucharon alguna vez a alguien hablar así? ¿Hablaron de esa manera? En realidad lo que está diciendo es, yo hago lo que el pecado me dicta. Porque en ese intento de hacer lo que quiere, está desagradando a Dios, está pecando contra Dios, y en el fondo ni le importa lo que Dios diga al respecto. Esclavo del pecado, qué triste. Pero así éramos. No estamos hablando de aquellos malos cretenses a los cuales Tito debía exhortar. No, estamos hablando de nosotros. Nosotros. Sin Cristo, dice allí, en otro tiempo vivíamos, fíjate, en malicia y envidia. Malicia, la palabra se traduce de esa manera, señala, describe el mal, pero que va por dentro. Que quizás otros no saben que está, pero está. Por eso se traduce esta malicia en malos pensamientos a veces, otras veces en malos deseos, malas motivaciones, ¿sí? Vivíamos deseando cosas malas, pensando en cosas malas, mirando cosas malas, y hasta muchas veces le hemos deseado el mal a los demás. Vivíamos en malicia, vivíamos en envidia. Ustedes saben que la envidia es el sentimiento de disgusto profundo que se genera en el corazón al ver que al otro le va mejor, al ver que el otro prospera, al ver que el otro recibe buenas noticias. Envidiosos. La envidia, hermanos, según la Escritura, es cruel y por ende muy peligrosa. Cito algunos casos nada más, ejemplos bíblicos que comprueban esto. La envidia, según Génesis 37:11, fue la que lanzó a José dentro de la cisterna para ser vendido a los madianitas y terminar siendo un esclavo en Egipto. Según 1 Samuel 18:9, la envidia fue la que hizo que el rey Saúl persiguiera a David por casi, escuchen esto, 14 años. Porque las doncellas, cuando ambos volvían del campo de batalla, cantaban, Saúl mató a sus miles, ¿se acuerdan? Pero David a sus 10,000. Brotó la envidia. Tremendo, lo quiso balancear 2 veces, lo persiguió, es tremendo. Según Mateo 27:18, la envidia fue la causante de que los líderes religiosos judíos pidiesen y deseasen crucificar al Señor de la gloria, hecho hombre en la persona de Cristo.
Y según Hechos 5:17, fue la envidia también de los líderes religiosos la que provocó las primeras persecuciones hacia la iglesia de Cristo. No es un tema menor. Sin Cristo éramos envidiosos. Y yo no conozco una persona envidiosa que sea feliz, que viva en paz. La Biblia dice eso claramente, que la envidia es carcoma de los huesos en Proverbios 14:30. Nosotros hoy diríamos es como un cáncer en los huesos. Va consumiendo por dentro a la persona. La va secando por dentro. En Job capítulo 5, verso 2, la Biblia dice que al codicioso lo consume la envidia. Qué horrible, pero éramos parte. Y en último lugar, dice allí, sin Cristo vivíamos en malicia, envidia, éramos aborrecibles y nos aborrecíamos unos a otros. Aborrecible significa odiosos. Odiábamos y nos odiaban. Esa es la idea. El odio es uno de los frutos naturales de la envidia, pero no solo de esta, ¿no? Ahora yo leo todo esto y digo, qué cuadro triste, patético de las relaciones humanas. El odioso por naturaleza odia, pero también será odiado. Es una ida y vuelta de odio, ¿entienden? Y uno dice, qué exagerado este Pablo. No, piensen. ¿Cuántos hijos odian a sus padres? ¿Cuántos padres, cansados quizá de los vicios, de la mala conducta, lo que sea, sus hijos los aborrecen también? ¿Cuántos alumnos odian a sus profesores? Y si tendrían la posibilidad, los ejecutan, ahí nomás. ¿Cuántos profesores, cansados también de esta situación, aborrecen a sus alumnos? No quieren presentarse a su puesto de trabajo. ¿Cuántas personas que en otro tiempo eran amigas, ahora se odian, que conocen? ¿Cuántas? ¿Conocen? ¿Cuántas parejas, hermano, que en el día de ayer hicieron un pacto de amor y de compañerismo delante de Dios, hoy se odian? Y a tal punto que no les importa usar a sus hijos como trofeo de guerra para ver quién lastima más al otro. No es exagerado, es la realidad. La Biblia desnuda el corazón del hombre y la iglesia debe recordar todo el tiempo cómo era antes de que Cristo la salvara, para que no se vuelva soberbia y arrogante en su trato con los demás. Quizás vos naciste en un hogar cristiano, no lo sé, y vos decís, bueno, pará, esto no es tan así, yo nunca viví de esta forma que describe el versículo. Yo quiero decirte que si no caíste en todas estas formas de pecado en su profundidad, es porque la gracia de Dios te ha preservado. Y ese hogar cristiano habrá sido usado por Dios para contenerte y ojalá para salvarte. Pero potencialmente hablando, eso está en tu corazón. Eso está en mi corazón. No olvides que todos nacemos bajo pecado, dice la Biblia, que no hay justo ni aun uno y que estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Nadie alcanza la medida de justicia que Dios exige. Nadie. Absolutamente nadie. Me puedo sentir mejor a la luz de esto pensando en que el vecino es peor que yo. Pero el texto que cité nos compara con Dios. Y no hay posibilidad de sentirnos mejor. Una vez escuché a mi hijo contando su testimonio de salvación en una reunión de jóvenes. Y él dijo algo como esto. Dice, antes vivía en el pecado, consumí drogas, robé, practiqué la inmoralidad y fui un hombre violento. Hasta que a los 6 años el Señor me mostró mi pecado y me salvó, dijo. Levanté la mirada, sonreí. Dijo, ¿qué estás diciendo? Él quería mostrar justamente eso, que es cierto, la gracia común de Dios lo ha guardado de caer en las profundidades del pecado, pero estaba viviendo en el pecado. Y estaba tan condenado, a pesar de haber nacido en un hogar cristiano, de haberse criado escuchando la Biblia, las canciones cristianas, etcétera, etcétera. Estaba tan perdido como cualquier otra persona. Tan necesitado del Salvador.
Así que, hermanos, si no queremos resentirnos con las personas difíciles que nos rodean, debemos recordar que nosotros éramos iguales, peores y estábamos quizás tan perdidos como ellos. En segundo lugar, debemos recordar lo que Dios hizo por su gracia en nosotros, versículos 4 al 7. Qué buen sistema este, me encanta. Está acá, perdón, yo soy medio lento. Gracias, ahora sí, vamos a leer entonces. Ese pero es precioso. Así éramos, pero, qué lindo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, el verso 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Pero Dios, qué hermosa conjunción de contraste que está ahí para conmovernos y hacernos agradecidos a un Dios que vio nuestra perdición y tuvo compasión para salvarnos. La única razón por la cual somos diferentes hoy quizás a esas personas que de las cuales tanto nos quejamos y aborrecemos a veces, es porque la gracia de Dios nos ha abierto los ojos para ver a Cristo, no hay otro. Por ejemplo, en primer lugar, el verso 4, acá está, claramente dice que fuimos salvos por la bondad de Dios. Dios es bueno. ¿Sabía eso? Sí, Dios es bueno. Dice allí, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. La palabra se traduce bondad, implica eso. Es una bondad en esencia, pero que no se queda allí, sino que siempre se traduce en acciones beneficiosas para los demás. Es la bondad que se ve por las acciones, ¿entienden? Que provoca. Así es Dios. Así es Dios. Dios siempre ha sido bueno. Siempre. 1000 años antes de que Cristo se hiciera hombre, el salmista escribió, Salmo 105, Jehová es bueno. Y en el Salmo 168, otro salmista escribió, bueno eres tú, Dios, y bienhechor. Eres bueno y haces el bien. Pero hubo un momento específico cuando esa bondad, ¡pum!, se manifestó, dice el texto. Apareció, se hizo visible, brilló. Y uno dice, ¿dónde? ¿Cuándo? En la cruz del Calvario. ¿Saben por qué? Porque aunque Dios en su justicia debería condenarnos, sin ser acusado de crueldad por eso, sino de justicia, de hacer justicia, perdón, decidió condenar a su Hijo en nuestro lugar. ¿Vos le pediste eso a Dios? Dios, por favor, estoy perdido, condena a tu Hijo en mi lugar. No, ni habías nacido, yo tampoco. Es una bondad unilateral, preciosa, desbordante, que lo llevó a buscar nuestro bien a pesar de que merecemos mal. Nadie es más bueno que Dios. La gente se queja y dice, si yo fuese, es tan bueno como vos decís, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Y por qué pasa aquello? ¿No? La gente le encanta cuestionar la bondad de Dios para sentirse mejor con su maldad. Pero nadie puede ser más bueno que Dios, entregando a su Hijo en lugar de los pecadores. No, imposible, imposible. ¿Y a qué clase de personas Dios le manifestó su amor? A las del versículo 3, a las que eran insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, de deleites, los envidiosos, los malvados, los que odiaban y eran odiados. Nadie es más bueno que Dios. Nadie. Si Dios no fuera bueno, ya hubiera terminado con todos nosotros. La gente a veces levanta el puño al cielo y dice, quiero justicia, Dios. Yo digo, deja de pedir eso. Si Dios hace solo justicia, tendría que destruir este mundo. Pero porque es justicia, pero también es bondadoso. Y se encarga que la gente se entere de lo que esa bondad les llevó a hacer. Es que estamos acá todavía. Nadie es más bueno que Dios.
salvos por la bondad de Dios, salvo por el amor de Dios. Porque el texto dice, noten qué lindo, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Su amor para con los hombres. Como en el caso de la bondad, también tenemos que pensar que Dios siempre ha sido amoroso. Siempre. Nadie ama más que Dios. Dios es amor, dice 1 Juan, capítulo 4, ¿verdad? Quizás en el peor momento, espiritualmente hablando, de su pueblo, Israel, Él les prometió a través del profeta Oseas, capítulo 14, verso 4, yo los amaré de pura gracia. Pero el amor y la bondad de Dios para con los pecadores se hicieron visibles también, en algún momento específico. Dios siempre fue amor, pero en algún momento, ¡bum!, se encargó de que esto se hiciera evidente. Y otra vez, uno se pregunta ¿cuándo? ¿Dónde? Y la respuesta nos lleva al Calvario otra vez. Romanos 5:8 lo explica con claridad el apóstol allí. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿no? ¿En qué siendo? Ahí está. ¿Qué hace Dios? Entrega a Cristo y muere, y Él muere por nosotros. Nadie ama más que Dios. La frase amor para con los hombres en el original es una sola palabra, de la cual se deriva nuestro término filantropía, amor por el hombre. Dios ama al hombre. Dios está irado contra el impío todos los días, dice el salmista, expresando en un lenguaje poético el odio que él tiene hacia el pecado, ¿no? Pero textos como estos y tantos otros nos muestran que Dios ama a sus enemigos. Por eso nos manda a nosotros amar a los enemigos. Es más, es conmovedor esto, pero de entre ese grupo de enemigos es que Él elige a su pueblo. Y ahí estábamos nosotros, bien metiditos allí. Y no lo digo yo, obvio. Miren lo que dice Colosenses, capítulo 1, verso 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, ¿ven?, en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. Eso es glorioso. Menos mal que Dios ama a sus enemigos. Y de entre ellos escogió los que integran hoy su pueblo. Y ahí estabas vos, y ahí estaba yo. Qué bueno es Dios. También dice el texto, versículo 5, a ver, ¿cómo es? 3:5, ahí está. Que fuimos salvos también, no solo por la bondad de Dios, no solo por el amor de Dios, sino por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nadie es más bueno que Dios, nadie ama más que Dios, nadie es más misericordioso que Dios. A pesar de que el hombre, al no entender su forma de ser, sus atributos, su ser, sus planes, se queja. Asombroso. Asombroso, ¿no? La expresión allí traducida, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ¿sabe qué nos enseña? Que la salvación no es un diploma que Dios le da al que más méritos piadosos cosecha. La salvación no es un diploma, el mérito del hombre. La salvación es un don de la misericordia de Dios para el hombre que de ninguna manera tiene méritos. De ninguna manera. Es más, la partícula ahí negativa que se traduce no por obras, se usa en el resto del Nuevo Testamento para hacer una negación así súper enfática. Nosotros diríamos, nos salvó, pero no, nunca, de ninguna manera, o como dicen los jóvenes, ni a palos, a través de obras de justicia que hubiéramos hecho. No puede ser así, porque no tenemos obras de justicia. Nuestra justicia, dijo el hermano claramente hoy, citando al profeta Isaías, son como trapo de inmundicia delante de Dios. Porque el hombre no ama a Dios en su naturaleza, no busca la gloria de Dios. Y de ahí para abajo todo es malo. No, dice, no, imposible, no, nunca, jamás. Qué bárbaros. Sino por su misericordia, dice allí, ¿no? Y ustedes saben que la palabra misericordia es la compasión de Dios en acción.
La gracia se relaciona con la culpa del pecado. La misericordia con las consecuencias. Dios se compadece de ver a este mundo. Es tremendo. El Señor Jesús, observando el estilo de vida de la gente en Jerusalén, lloró, hermano. Se quebrantó. Al ver las multitudes, dijo, se conmovió en corazón y dijo, son como ovejas sin pastor. Ese es el corazón misericordioso de Dios. Se compadece de nuestra miseria. Y a mí me vio allí en ese grupo de enemigos suyos, caminando rumbo a mi perdición, quebrantando todas sus leyes, a vida y por haber, en acto, en pensamiento. Vio mi condición y tuvo compasión de mí. Cuando yo no se lo pedí, cuando yo no lo busqué, cuando yo ignoraba que Él era así. Dios es misericordioso. No hay nadie más misericordioso que Dios. Imposible. Dios se compadeció de las personas que son descritas en verso 3. De los insensatos, rebeldes, esclavos, engañados, malvados, envidiosos, resentidos. Y lo demostró enviando a su Hijo morir en una cruz pagando por el pecado de su pueblo. Nadie es más misericordioso que Dios. Seguimos. Dice allí que nos salvó no por esto, no por obras, no por méritos que hicimos, porque no los tenemos, sino no por esto, sí por esto. A ver, por su misericordia, y agrega, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Ustedes saben que la palabra que se traduce regeneración significa nacer de nuevo, tener vida nueva. Lo que implica en sí esa traducción ya de la palabra, el concepto, es que nosotros nacemos, espiritualmente hablando, muertos en delitos y pecados. Por eso la gente no reacciona a Dios. Ninguna cantidad, dosis de misericordia, bondad y gracia conmueve al pecador. No le importa. No lo ve, no le interesa. Porque estábamos muertos. Así éramos. Nuestro corazón era de piedra, dice el profeta Ezequiel, de piedra, imagínate, como esta pared, o esta. Si yo a esta pared le pego una patada, no le va a doler, me va a doler a mí. Si yo le hago cosquilla, no se va a reír. Si yo le hago un chiste, tampoco se va a reír, pues está muerta, no es inerte, es una cosa. Transportemos eso al ser humano. Imagínate un cadáver, un velorio. Vos te acercás al cajón y le hablas, Cristo te ama. ¿Y cuál va a ser la reacción? Ninguna. ¿Por qué? Está muerto. Y vos podés, cuando nadie te mira, ¡pum!, pegarle. ¿Pero y le va a doler? No va a sentir nada. ¿Por qué? Está muerto. Esa es la condición del hombre sin Cristo, y así éramos nosotros también. Quizás escuchábamos acerca de nuestro pecado, nos reíamos, ¿qué me importa? Quizás escuchábamos que Él murió en la cruz por nosotros. Mirá, interesante, qué bueno. Pero hasta que Dios no nos dio vida, no nos regeneró a través de su Espíritu, no había chance, no hay reacción hacia Dios. Y quizás hay alguien sentado en este culto de aniversario con esta actitud hacia Dios, y Dios te está mostrando, quizás no te importa, quizás no pensás que no tiene nada que ver con vos todo esto, que es una locura, o decís, bueno, si le hace bien al grupo creer estas cosas, que crean, los respeto. Solo evidencia esa forma de vivir y de pensar que estás muerto, como yo lo estaba en mis delitos y pecados. Pero el Señor nos dio vida. ¿Y qué instrumento usa Dios para dar vida a un muerto? Bueno, la palabra de Dios, la predicación del Evangelio. En 1 Pedro 1:23 claramente dice que fuimos renacidos, ¿ven? Ahí está otra vez el concepto, renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios,
que vive y permanece siempre. ¿Saben? En la regeneración, cuando Dios le da vida a un muerto, espiritualmente hablando, Él siembra en el corazón humano la semilla incorruptible, que dice acá, de vida espiritual. Y esa semilla germina, crece y tiene que brotar y dar fruto. Si no, no hay ninguna semilla de vida espiritual implantada. ¿Cómo sabemos nosotros que una persona ha sido regenerada? Bueno, no es por lo que dice. No es por lo que dice. Es por el fruto que esa semilla implantada comienza a fluir de él. La persona que ha sido nacida de nuevo, que ha sido regenerada, comienza a amar la santidad de Dios. Comienza a amar a sus hermanos. Comienza a amar a Dios. Tremendo. ¿Y de dónde sale eso? Yo viví 15 años ignorando a Dios, sin leer un solo texto de la Biblia. No estoy exagerando, de verdad era así. Sin cantar una sola canción de alabanzas a Dios, sin ir a un solo culto tan lindo como este a los cuales podría haber asistido. Y digo, de golpe, ¿por qué oramos a Dios? ¿Por qué ahora la palabra ya es mi alimento espiritual? ¿Por qué amo a los hermanos? Me encanta estar con los creyentes. ¿Por qué alabo su nombre? ¿De dónde sale eso? ¿Y por qué no estaba antes? Vida nueva. Dios en su soberanía me encontró muerto en mi pecado y me quiso dar vida. Y para eso llevó a una persona que me explicara el Evangelio. Hay mucha gente que dice haber nacido de nuevo, que dice, el Señor me ha dado vida nueva, que dicen ser regenerados, pero no dan evidencia de que esa semilla fue implantada. Nada crece, ningún fruto agradable a Dios crece en ese ser. En 1 Juan 2:29 la Biblia dice esto: si sabés que Él es justo, sabemos eso, ¿no? Sí, Él es justo. Sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. 1 Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Ven? El mismo concepto. Y todo aquel que ama al Padre, ama también al que ha nacido de Él. ¿Saben qué significa eso en otras palabras? Que la persona que cree en Cristo se le da vida nueva y esa persona comienza a amar al Padre y comienza a amar a los otros hijos que Él tiene. Frutos de la semilla de vida implantada en su ser por la palabra. Así que, hermanos, sabemos que alguien ha sido regenerado cuando ama a Dios, ama a los hermanos y comienza a preocuparse por su santidad, por su pureza. Es más, ahí dice regeneración, pero agrega un concepto anterior que está asociado, obvio, el lavamiento de la regeneración, ¿verdad? La palabra que se traduce ahí, lavamiento, significa limpieza total, completa. El punto es que cuando fuimos regenerados, se nos dio vida, también se nos ha limpiado, lavado de nuestros pecados. Necesitábamos nacer de nuevo porque estamos, espiritualmente hablando, muertos estábamos. Pero también necesitábamos ser lavados porque estábamos espiritualmente sucios. Éramos parte de ese grupo de personas descritas en el versículo 3. Qué lindo, se nos dio vida nueva y se nos ha limpiado, lavado de nuestros pecados. Nadie es más misericordioso, bondadoso y amoroso que Dios. Nadie, no existe. No existe. ¿Observaron un parto alguna vez? ¿Sí o no? ¿Sí? Hay mamás acá, por lo que veo, claro. ¿Cómo sale o cómo salió tu hijo del vientre? Limpito. ¿Con olor a perfume? No. ¿Cómo salió? Feo, sí, hinchado. ¿Pero qué más? Sucio, bañado en sangre. Por eso la enfermera lo primero que hacen, lo toman en sus brazos y ¿a dónde se lo llevan? A higienizarlo, claro. Un parto, nace una nueva vida, pero llega a este mundo sucia. Eso ilustra bien lo que sucede en la regeneración.
Dios nos da vida nueva. En ese sentido se produce un parto, somos nacidos de Dios. Pero también tenemos que ser lavados porque estamos muy sucios. Y Él es muy santo. Y Él es muy limpio de ojos para ver nuestra iniquidad, ¿no? Y agrega algo más, como por si fuera poco, ¿no? Como si fuera poco. Salvos, noten, por la renovación también en el Espíritu, dice allí. La renovación en el Espíritu. Algunos ven en esta palabra la santificación progresiva. Respeto eso. Pero cuando uno se da cuenta que tanto la regeneración como la renovación dependen temporalmente hablando, allá de la frase verbal, nos salvó en el pasado, se da cuenta que ambas cosas suceden a la vez. Entonces, más que la santificación progresiva de todos los días, obra del Espíritu Santo que nos va apartando un poquito cada vez más de nuestro pecado y acercándonos un poquito más a Dios, creo que se refiere a la misma salvación, como un acto de renovación. La palabra se traduce renovar, ahí significa ser nuevo, hacer nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. No es que uno cuando cree en Cristo, su vieja naturaleza es mejorada, no. Dios pone una nueva naturaleza en nosotros. Y esa es la explicación por la cual hay una lucha interna en tu corazón y en el mío. Porque a veces tenemos que decir con Pablo, miserable de mí, ¿cómo puede ser que habiendo recibido tanta gracia, todavía luche tanto con mi pecado? ¿Te pasa eso? Ahí está la explicación. La nueva vida, el lavamiento, todo eso incluyó una nueva naturaleza dentro de tu ser y el mío. Naturaleza, un hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, dice Pablo. Esa es la aplicación por la cual ahora nosotros sí queremos vivir en santidad. Sí nos duele nuestro pecado. Sí queremos reunirnos con los hermanos. Sí queremos ir a la Biblia. Claro, hay una nueva naturaleza. La vieja sigue siendo tan corrupta como antes. Y está presente. Y es la causa de nuestros dolores todavía, y tristezas, y caídas y tropiezos, y malas decisiones, y luchas, guerras internas. Pero Dios hizo algo nuevo. Por eso ahora podemos obedecerle, por eso ahora podemos amarle y amar a los demás. Y todo esto, dice el texto que sigue, verso 6, por Jesucristo, por Jesucristo nuestro Salvador. Todo es gracias a Cristo. Somos salvos por Cristo. Acá a Cristo se lo presenta como el que ha derramado su Espíritu en nosotros. En Juan 16 Él dijo eso a sus discípulos. Les conviene que yo me vaya. Pues si yo me voy a enviar, ¿se acuerdan? Al Espíritu Santo. Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo cuando uno cree. Cristo es el que derrama su Espíritu. Y ese Espíritu, ahora sí, ese Espíritu es el que día a día nos va santificando. Noten que dice, el cual derramó en nosotros. La preposición significa dentro de nosotros. Dentro. El Espíritu Santo no es que nos mira desde el cielo a ver cuando pecamos, y cuando pecamos baja y nos quebranta. No, Él vive en nosotros, hermanos. ¿Sabes qué significa eso? Que todo lo que decimos, lo decimos a oídos del Espíritu Santo. Todo lo que hacemos, lo hacemos delante de los ojos del Espíritu Santo. Todo lo que hablamos en secreto, lo estamos publicando a los oídos omniscientes del Espíritu Santo. A todo lugar que vamos, llevamos el Espíritu Santo en una forma de decir. No hay quizás verdad teológica más impactante para que busquemos santificación que esa. Jesucristo ha derramado su Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Uno dice, ¿hay más todavía? Miren qué lindo, versículo 7. Miren las cosas que la salvación ha traído a tu vida, a la mía, a pesar de lo que éramos, según verso 3. Comparen verso 3 con esto. Ahora somos justificados por su gracia. La justificación en la Biblia es el acto mediante el cual, el acto legal, ¿bien? Mediante el cual Dios declara justos en Cristo a los pecadores que creen y se arrepienten de su maldad.
los declara justos. Y uno se pregunta, ¿pero es eso justo? Porque yo no soy justo. No hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Pero Cristo vivió 33 años obedeciendo la ley, confirmando su justicia. ¿Sí? Después murió en una cruz, el justo en lugar de los injustos, para cancelar la deuda de pecado de esos injustos. Y con su resurrección comprobó que Él no era como todos nosotros, que morimos por causa de nuestro pecado. Él estaba muriendo por pecados de otros. Por eso la tumba no lo pudo retener. Por eso venció a aquel que tiene el imperio, tenía el imperio de la muerte, el diablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El Señor hizo pedazos el poder de la muerte, porque murió en lugar de los que merecemos morir. Y ahora somos justos en Cristo. ¿Saben? Cuando uno cree, se presenta todo sucio delante de Dios, como dijimos hoy, ¿no? Como el bebé que nace. Un asco, en nuestro pecado, en nuestra miseria. Pero ¿saben qué hace Dios? Nos reviste de su justicia. Es hermoso ver la figura de una vestidura en la Escritura para representar la justicia, porque es algo que no tenemos, es algo que Dios nos concede cuando creemos. Y en último lugar dice allí herederos. Los extraños, insensatos, envidiosos, malvados del verso 3, ahora son justos por gracia, sin merecerlo, y son herederos de Dios, pues son sus hijos, coherederos con Cristo de la vida eterna. Tremendo. Nadie es más bueno que Dios, nadie ama más que Dios, nadie es más misericordioso que Dios. Ojalá que puedas verlo esta noche. ¿Saben que el concepto de vida eterna es una referencia a la divinidad de la vida, más que a la duración de la vida? Cuando pensás en vida eterna no pienses en algo solo que no tiene fin, porque lo incluye claramente, sino en algo que es precioso, nuevo, novedoso. Es la vida de Dios, el único ser eterno en nosotros. Eso es vida eterna. La vida eterna no es solo una esperanza futura, es un deleite presente, porque ahora sí tenemos vida, la vida de Dios en nosotros, y sí podemos relacionarnos con Él. Antes estábamos muertos y ahora tenemos. El que cree en mí, dijo Jesús, tiene ya hoy vida eterna. ¿Ven? La vida eterna, por un lado, la podemos disfrutar hoy. Qué lindo, podemos tener comunión con el Dios vivo, claro, desde hoy. Pero la esperamos también en su forma final, ¿no? A manera de esperanza, eso nos anima un montón en nuestras aflicciones, tribulaciones, pérdidas y dificultades, persecuciones, etcétera, ¿no? Saber que algún día, cuando ya estemos en su presencia, ¿no? Con cuerpos glorificados, sin pecado, qué lindo eso, ¿no? Sin enfermedad, sin llanto, sin dolor, sin tener que experimentar el desgarrador aguijón de la muerte. Vamos a poder contemplarle cara a cara, ¿no? Nadie es más bueno que Dios, nadie es más amoroso que Dios. Nadie tiene más gracia que Dios, ni misericordia que Dios. Nadie se ha compadecido tanto de nuestro pecado y de nuestra condición terrible y trágica como lo ha hecho Dios. El Evangelio nos lleva a Dios. Eso es la vida eterna. Como dijo un escritor, recibimos el perdón de pecados para que el pecado no nos mantenga ya lejos de Dios. Fuimos reconciliados para que la enemistad con Dios no nos impida la amistad y la relación con Él. Fuimos justificados para que Él pueda adoptarnos ahora en su familia y no tener que seguir huyendo de Él. Fuimos redimidos de la esclavitud del pecado para que ahora podamos servirle de todo corazón. ¿Ven? El Evangelio nos lleva a Dios. ¿Qué hacemos con todo esto? Si comparamos lo que éramos, verso 3, sin Cristo, con lo que somos ahora por la gracia de Dios, bueno, solo vamos a leer el versículo 8. Para mí es la aplicación de esto y cae de maduro su significado. Pablo le dice a Tito,
Palabra fiel es esto. Todo lo que te acabo de decir, Tito, es confiable. No es un concepto teológico, abstracto, etéreo, no, es así. Sí, claro, es fiel esta palabra. Podés confiar. Y en estas cosas, Tito, quiero que insistas con firmeza. No dejes de enseñarle a los hermanos esto. ¿Para qué? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Quiénes se ocupan de buenas obras? Los que creen en Dios, los que abrazan por fe el Evangelio. Una persona salvada, una persona que era consciente de su vida sin Cristo, que es consciente de lo que hoy es por gracia, a esa persona no vamos a tener que retarla para que sirva a Dios. No vamos a tener que darle un premio en un concurso, no sé, para que haga algo para Dios. No vamos a tener que ofrecerle dinero a cambio, como hace el Evangelio de la Prosperidad, para que venga al culto y deje dinero y esas cosas. No, esa persona va a estar contenta con salir del campamento y ir tras los vituperios de Cristo. No importa nada esa persona. Está contenta con Cristo. Fue salvada por Cristo, está dispuesta a dar su vida por Cristo. Que el Evangelio que Dios usó para salvarnos, lo siga usando para santificarnos. Así que, hermanos, lejos de enojarnos con esas personas que hay que alcanzar, procuremos hacer buenas obras que glorifiquen a Dios, que haga que la gente a lo menos pregunte por él. ¿Qué pasa en esa iglesia? ¿Por qué es distinto ese pastor? No es chanta como otros. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se juntan a estudiar la Biblia? ¿Por qué son honestos y no hipócritas como tantos que hay por ahí? ¿Qué pasa? Ese es el punto. Que Dios nos ayude. ¿Oramos?